Cuarto domingo de Cuaresma, ciclo C, 27 de marzo del 2022. Lucas capítulo 15, versículos 1 al 3 y 11 al 32. En el primer punto meditamos: todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Jesús también dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre, y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Hoy escuchamos una de las páginas más queridas del Evangelio, la parábola del Hijo Pródigo. Esta parábola se puede leer desde varios puntos de vista. Si tomamos como hilo conductor la figura del Padre, nos habla de la infinita y tierna misericordia de Dios y nos dice también indirectamente cómo debe comportarse en la tierra. Si tomamos como hilo conductor la figura del Hijo Mayor, la parábola nos enseña cómo los otros en la Iglesia, los justos, verdaderos o presuntos como tales, no deben comportarse con los que se han equivocado. Si tomamos como hilo conductor la figura del Hijo Menor, la parábola describe el itinerario ejemplar de una reconciliación. La intención de la liturgia es que la leamos precisamente bajo esta última luz. En la parábola es al Padre a quien el pecador dice directamente: he pecado. Pero ya Pablo en la segunda lectura introduce en este cuadro la mediación histórica de Cristo y la mediación sacramental de la Iglesia. Todo esto, dice, viene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos confió, es decir, a los apóstoles, a la Iglesia, el ministerio de la reconciliación. Leída bajo esta luz, la parábola del Hijo Pródigo se nos aparece como un sacramento de la penitencia en acción, centrado en la confesión: Padre, he pecado, y la absolución final: este Hijo volvió a la vida. La confesión es un sacramento en crisis. Algunos teólogos han llamado crisis de identidad, ya que el cristiano experimenta cada vez más agudamente la insuficiencia de esta institución para traducir la experiencia personal que tiene del pecado y del perdón de Dios. Señor Jesús, gracias por habernos revelado la misericordia del Padre. Concédenos también la gracia de reconocer nuestros pecados y su gravedad, especialmente el de habernos alejado de Dios y de su amistad, y haz que tomemos la seria decisión de volver a Él mediante una buena confesión. En el segundo punto meditamos: entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. ¿Cuál es la causa de esta crisis de la confesión? Se habla de un eclipsis del sentido del pecado. El mayor pecado actual es que los hombres hayan perdido el sentido del pecado, decía Pío XII. Pero una razón grave es también el estado al que quedó reducida la disciplina penitencial hasta la reciente reforma. La cosa tiene raíces muy lejanas. A partir de cierto momento, el momento de la acusación privada de los pecados comienza a acentuarse a expensas de todos los demás momentos que se vuelven casi accesorios.
se malinterpreta el principio de que el sacramento obra siempre y por sí mismo, casi automáticamente, ex operato, por lo que se multiplican las confesiones, a veces en condiciones casi imposibles por la cantidad de personas y la prisa y con muy pocas disposiciones interiores. El aspecto de la crisis que más inquietó fue el evidente abandono por parte de muchos de la confesión frecuente, pero la verdadera crisis es más profunda y también se está mostrando saludable y llena de promesas. Quizás la crisis ya está en proceso de superación. Todo parte del redescubrimiento de algunos componentes esenciales de la vida cristiana que revelan en toda su luz, o más bien en toda su sombra, el desapego entre la institución jurídica y la vida. Estos componentes son la palabra de Dios, es decir, el conocimiento renovado de la Biblia, el Espíritu Santo y el redescubrimiento de su papel en la Iglesia, la comunidad, es decir, la dimensión social del pecado y de la penitencia. La palabra de Dios conduce a una mejor comprensión de la verdadera naturaleza del pecado. En primer lugar, revela la insuficiencia de ciertos esquemas de examen de conciencia que daban demasiada prioridad a los pecados personales, especialmente los contra el sexto mandamiento, dejando en la sombra la caridad fraterna, la justicia y sobre todo los pecados de omisión. Luego el énfasis cambia de los actos pecaminosos individuales en los que insistía la moral tradicional al estado de pecado en pecado. No se trata, pues, tanto o al menos principalmente de enumerar las consecuencias, los actos pecaminosos en su número y en su especie, como de buscar la causa de los mismos, de poner el hacha en la raíz, corrigiendo la opción fundamental u orientación básica del alma, pasando de una actitud de resistencia a Dios y entrega al mundo a una actitud de resistencia al mundo y entrega a Dios. Enumerar escrupulosamente todos los pecados, incluso los más pequeños, sin antes denunciar su raíz, es como combatir una fiebre sin molestarse en averiguar cuál es la enfermedad que la causa. El pecado aparece bajo esta luz como verdaderamente es decir, un rechazo del amor del Padre, un abandono de Dios para volverse a los ídolos o cerdos. Me han abandonado fuente de agua viva para acabar en cisternas rotas. Esto es el pecado visto desde el punto de vista de Dios. El hijo pródigo de la parábola había cometido muchos pecados, si, como dice su hermano mayor, había dilapidado sus bienes con prostitutas, pero en el momento de la confesión, lo que más arde en su corazón no son aquellos pecados que cometió después de estar fuera, sino que un día pudo darle la espalda a su padre. A este pecado se refiere su confesión. Padre, he pecado. El problema de la confesión es finalmente llevado de vuelta al problema más universal y central de la conversión evangélica. Se trata de descubrir la verdadera enfermedad del alma. La pregunta crucial que Jesús dirige hoy a quienes van a pedirle el perdón de sus pecados es la misma que un día le dirigió al paralítico. ¿Quieres curarte? ¿De verdad lo quieres? El verdadero examen de conciencia debe partir de esta pregunta: ¿realmente quiero ser sanado del pecado? ¿Estoy dispuesto a dejar que Dios me sane a mí mismo o todavía estoy un poco apegado a mi enfermedad? Cúrame, pero no inmediatamente, así nos dice San Agustín, quien oró antes de dar el paso decisivo de la conversión. Espíritu Santo, que nos haces ver y gustar la acogida de Dios Padre por nosotros, pecadores arrepentidos, haz que, disfrutando con Él y con la comunidad de esta fiesta del perdón y de la reconciliación, estemos disponibles para perdonar las ofensas y fragilidades de nuestros hermanos. En el tercer punto meditamos. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió:
Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Quien, por la gracia de Dios, no se siente cargado de pecados graves, no dejará de confesarse demasiado tiempo, sabiendo que la gravedad del pecado se mide más por el amor y la llamada que ha recibido que por la materia, y sabiendo por otra parte que examinarse, abrir la conciencia, ponerse en estado de confesión ante Dios, es un medio insustituible para no caer poco a poco en la tibieza y la insensibilidad espiritual. El sacramento renovado de la penitencia resplandece como sacramento pascual, y esto en un doble sentido. Primero, porque por parte del hombre es un pequeño éxodo, un paso, un despojarse del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo. Segundo, por parte de Cristo, porque aplica los frutos de su pasión redentora. La penitencia renovada aparece como el sacramento por excelencia de la curación interior, curación de los espíritus quebrantados, que incluye también la curación de la memoria, es decir, la eliminación de los malos recuerdos que son como cicatrices que nos ha dejado el pecado de los demás y los nuestros, que no permiten que el amor de Dios se expanda libremente en nuestros corazones. Resentimientos, perdón no dado o no obtenido, profundos traumas espirituales, etc. Incluso el ministro de la penitencia, el confesor, aparece bajo una nueva luz, ya no el juez del hermano que dicta la sentencia, aunque sea en nombre de la Iglesia, sino el doctor de la curación espiritual, mejor aún, el amigo del esposo, a quien ayuda a restaurar una relación de amor en crisis por el pecado. Hoy existe concretamente la posibilidad de administrar y recibir el sacramento de la penitencia carismáticamente, es decir, como don, como experiencia del Espíritu en el sello particular del Espíritu que purifica y reintegra la relación de filiación con Dios, de la cual Él es el testigo y el autor. Vivir carismática o espiritualmente el sacramento es también la mejor manera de vivirlo como una experiencia genuinamente humana y liberadora, sin más tintes morbosos y angustiosos. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado. Así se dijo el hijo pródigo, y se levantó inmediatamente para partir. Hagámoslo también. No hace falta haber ido a una región lejana. Todos estamos lejos, todos pecamos 7 veces. Dejémonos reconciliar con Dios por Cristo y la Iglesia. La Pascua será más hermosa este año para nosotros. Será una verdadera Pascua de resurrección. María, Madre nuestra, ayúdanos a darnos cuenta del inmenso don de la vida de la gracia, de la comunión con Dios que se nos ofrece cada día. Enséñanos a amar a nuestros hermanos que se han apartado de Dios, para orar por ellos y para alegrarnos y celebrar su regreso a la comunión con Dios en Cristo en su Iglesia. Amén.